nuevamente bienvenidos a este espacio donde siempre estamos recordando esas verdades hermosas que la palabra tiene para nosotros y que nos guían. Quiero que me acompañen a orar, una oración para que el Señor nos prepare. Padre, gracias por la oportunidad de tener este espacio para escuchar de tu palabra, tu consejo. Señor, que sea un consejo claro y que nos ayude para tomar buenas decisiones y para hacer cambios. Te agradecemos por tu constante cuidado y por corregirnos de manera continua. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues quiero comentarles una frase que yo imagino que ustedes la han escuchado bastante. Y la frase es, hey, se supone que... Y ahí ustedes llenen el espacio vacío, ¿verdad? Se supone que ibas a traer la comida, se supone que ibas a apagar la estufa, se supone que ibas a mirar lo que se estaba cocinando. Bueno, tantas veces suponemos que otros van a hacer cosas y tal vez ni les dijimos, ni preguntamos, pero estamos suponiendo. No sé si les suena, pero a mí me ha pasado. Y bueno, desde los inicios de la historia humana, suponer ha sido un enorme problema. Para muestra les tengo un botón. Allá en el libro de Génesis, cuando Eva estaba ahí observando el fruto que no debía de comer, se suponía que ella iba a tener más sabiduría, fue lo que le dijo la serpiente. Pero eso no fue lo que pasó cuando Eva tomó aquel fruto. Más bien lo que hubo fue una separación de la fuente de la sabiduría y una carga de pecado que vino a la raza humana con la cual estamos bregando hasta el día de hoy. Entonces, realmente suponer es algo que no es bueno. ¿Y qué dice el diccionario sobre esta palabra? Miren qué interesante, yo a veces la he confundido con asumir y pensaba que eran sinónimos, pero son cosas distintas. Suponer se trata de considerar una cosa verdadera o real a partir de ciertos indicios o señales sin tener certeza completa de ello. Entonces, suponer tiene que ver con algo que nos estamos casi que imaginando, pero realmente que no hemos comprobado, como nos hablaba Lolo, que se hace en los juzgados, que se hace de manera objetiva, con hechos y no con cosas imaginarias. Eso de suponer, pues, realmente pasa con mucha frecuencia, tristemente no sucede, y se da que por estar suponiendo vienen los malos entendidos, vienen las peleas, vienen las tragedias, cosas que se podrían evitar si no estamos suponiendo. Preguntarnos más bien qué es lo que está pasando, ir a donde sí podemos confirmar qué debemos de hacer y no dejarlo a la imaginación, sino que ir y decir, ¿esto es real o no? Son cosas que nosotros debemos de considerar. Ahora, hay suposiciones que son bastante inofensivas. Por ejemplo, imagínense que suponemos que el día va a estar soleado, pero salimos y cae una brisa ligera. Eso pues no le afecta a nadie, ¿verdad? No causa mayores problemas. Pero hay cosas que no nos podemos dar el lujo. Por ejemplo, si viene un huracán, no podemos tratarlo como una pequeña brisa o como salir a la ligera, como que sin darnos cuenta qué es lo que está pasando. O por otro lado, otro ejemplo que podría ponerles es que estamos sin empleo y hemos aplicado una plaza y suponemos que la entrevista de trabajo va a ser a las 9 y resulta que es a las 8. Y por andar suponiendo y no confirmando, podemos perdernos de una gran oportunidad de trabajo. Definitivamente, algo que es verdaderamente trágico es vivir la fe cristiana suponiendo, en vez de hacerlo teniendo como base la certeza en las palabras fieles y verdaderas de la palabra. Por ejemplo, no podemos darnos el lujo de suponer que tenemos vida eterna. Supongamos pues que todos aquí tenemos la vida eterna, sino que lo que corresponde es que entendamos la enseñanza de la palabra, hacer conforme a lo que leemos en ella, recibir la promesa de salvación por la gracia, por la obra completa de Cristo en la cruz
y con ello tener la certeza de la vida eterna. Y eso yo espero que todos aquí lo tengamos muy claro. Vamos a revisar la siguiente definición sobre certeza, que es todo lo contrario a suponer. Certeza se define como un conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Es lo que nosotros queremos, porque es como caminar en la luz, es como saber dónde poner los pies. Y es importante que conozcamos y tengamos esa claridad y en ese tema de la vida eterna y en la fe cristiana. Miren lo que nos dice el apóstol Juan en su carta. En Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12 dice: y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Asegurémonos que entendemos esto y que lo vivimos así tal cual, confiando que la sangre de Cristo derramada en la cruz es suficiente para pagar la deuda por el pecado, y eso no importa lo grande que sea para nuestros ojos. El sacrificio perfecto del Señor basta y sobra para pagarlo absolutamente todo y darnos una nueva vida que es con certeza y no con suposiciones. Y esa es una verdad que es liberadora, porque bajo nuestros propios medios y esfuerzos no podemos obtener el perdón de los pecados, y mucho menos tenemos la oportunidad de llamar a Dios nuestro Padre. Por eso fue necesario que Cristo tomara nuestro lugar y se ofreciera como una ofrenda perfecta, como pago por el pecado de cada uno de nosotros y de toda la humanidad. Tener certeza de esto es un primer paso para una vida cristiana en crecimiento. Y ese es el siguiente punto que quiero hablar esta tarde, que es importante y hacerlo de manera práctica, de cómo saber y tener la certeza que estamos creciendo en nuestra vida cristiana, que no estamos estancados, que no estamos, obstaculizándonos nosotros mismos. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a ver el verso 10, que dice así: así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y yo le digo, ¿a qué se refiere Pedro con hagan estas cosas? Y no vamos a suponer, vamos a leer a qué es lo que se refiere Pedro. Vamos a ir al verso 5, un poquito atrás. Dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Estas son las cosas que nos dice Pedro que si las estamos haciendo no vamos a caer nunca en un estancamiento, sino que vamos a estar creciendo y vamos a poder comprobar que realmente estamos siguiendo el llamado y que hemos sido elegidos por el Señor. Verso 8 dice: cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9: pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Entonces, ven, él sigue construyendo esta idea, Pedro. Hagan estas cosas, añadan a la fe excelencia moral, conocimiento, control propio, perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal y amor. ¿Para qué? Para que sean más productivos y útiles, para que no sean cortos de vista,
para que no sean ciegos, sino que puedan ser muy productivos, que traigan mucho fruto al Señor. Y Pedro describe esta línea de crecimiento cristiano y vamos viendo que se añaden virtudes de todo tipo, desde la fe, comenzando la fe, hasta llegar al amor, que es lo más alto. Y cada uno podemos ir releyendo y meditando en esa secuencia que Pedro nos escribe y comprobar cómo estamos nosotros mismos. Si hemos ido añadiendo a nuestra fe todas estas virtudes de las que él nos habla, si estamos creciendo o no. Este proceso de crecimiento se manifestará claramente en esos buenos frutos que daremos, los cuales van a ser para la gloria del nombre del Señor. Y en esa frase yo quiero enfatizar la gloria del nombre del Señor. ¿Y por qué enfatizarlo? Porque nosotros realmente somos colaboradores con Él. Porque sin el trabajo continuo del Espíritu Santo dentro nuestro, sería imposible que nosotros pasemos de la fe a la excelencia moral y a todas las demás cosas que Pedro nos está hablando. No hay manera. Nuestra parte es ser dóciles a esa dirección de Dios y accionar en base a lo que nos enseña por medio de su palabra, para que luego podamos disfrutar del fruto, de caminar en rendición a ese llamado que Él nos hizo. Pedro enfatiza esto en el verso 3 y dice así, siempre segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Quién nos ha dado todo lo que necesitamos? Dios. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Es claro que el Señor es quien nos capacita para crecer. Por tanto, ya no tenemos que suponer lo que tenemos que hacer o cómo debemos hacerlo. La palabra nos da la certeza que el Señor primero nos limpia de pecado por la sangre de Cristo y luego mediante su poder nos da lo que necesitamos para ir creciendo. Como bien decía Pedro, desde la fe hasta el amor. ¿Con qué propósito? Con darle gloria a su nombre, porque es una obra divina, es una obra en la que colaboramos, pero es su obra. Para ir concluyendo esta reflexión, yo les quiero dejar un par de preguntas para reflexionar, para que consideren en su tiempo a solas. La primera es, al revisarme a mí mismo, mi forma de ser, ¿soy de los que suponen o soy de los que confirman para tener certeza? ¿Cómo soy yo? Y número 2, con base en 2 de Pedro 5, ¿hay evidencia en mí de que estoy creciendo en esta fe cristiana? ¿Hay fruto? Dejo esas preguntas aquí para ustedes, para que las retomen, vuelvan a releer este pasaje de 2 de Pedro y podamos revisarnos todos, porque en esto nadie está graduado, todos estamos aprendiendo y es un desafío diario. Pero lo bonito es que no tenemos que estar a ciegas, sino que podemos caminar en esta luz de su palabra. Así que oremos, vamos a darle gracias al Señor por esto que nos ha enseñado. Padre, gracias por traer esta palabra. Oramos, Señor, para que podamos entender que no quieres que vivamos en ese mundo de la suposición, sino que podamos pasar a la certeza y a entender tus promesas y a entender, Señor, ese proceso por el cual quieres hacernos crecer. Te bendecimos en esta noche y oramos, Señor, que también esta palabra tú la selles en cada uno de las mentes de las personas que la escuchen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, esta es la palabra. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.